Muy buenas tardes, amigos que sintonizan BPI TV. Desde Caracas, Venezuela, les reporta Andrés Fornelino. Ya cuando son las 5:20 de la tarde. Nosotros continuamos con más de las entrevistas, señal en vivo y en directo a través de nuestro canal. Es a propósito de una entrevista que tengo con el embajador Óscar Hernández, quien es presidente de los asuntos internacionales o de la Comisión Internacional de Fe de Cámaras, a quien agradecemos por darnos esta tarde esta entrevista. Doctor Hernández, queríamos primero puntualizar o consultarle sobre el tema de las sanciones norteamericanas o de Estados Unidos contra algunos funcionarios venezolanos. El día de ayer conocimos al menos dos sanciones de esta índole. Una primero firmada por el mandatario Donald Trump, que prohíbe realizar algunas transacciones electrónicas o todas las transacciones electrónicas conocidas por esta moneda Petro que ha promovido el gobierno nacional, y a 4 funcionarios específicamente se sanciona el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Queríamos saber cuáles pudiesen ser las consecuencias de estas medidas a la población venezolana, en vista que el gobierno, a través de la Cancillería, incluso ha hecho un comunicado responsabilizando o queriendo calificar estas acciones como un acto injerencista. Sí, bueno, efectivamente estas son sanciones que se suman a las que ya se han venido efectuando a lo largo de este año y el año 2017. Son medidas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos con la finalidad de llamar la atención y de sancionar no al país o al pueblo venezolano, sino a funcionarios muy puntuales del gobierno que consideran que tienen responsabilidad por la situación de crisis que vive el país, y fundamentalmente porque puedan estar incursos en acciones o actividades ilícitas, sean estas narcotráfico, sean por la vía de corrupción, por la vía de violación de derechos humanos, etcétera. Entonces, estas medidas se suman, por supuesto, la interpretación que podemos dar de este tipo de acción unilateral es la de que debe llevarnos, más que a entrar en una plataforma retórica y de polémica, yo creo que debería ser un momento de reflexión para entender por qué un país que ha sido nuestro principal socio comercial durante décadas, que es un país importante de la región, está, al igual que otros países vecinos, incluye a Canadá, incluye a países de otro continente como es de Europa, están tan preocupados por la crisis de Venezuela que han tomado estas medidas fundamentales que sin duda pueden contribuir a generar un clima de reflexión y de negociación que permita que el gobierno de Venezuela tome las medidas necesarias para restablecer los déficits que tiene en democracia, en el déficit electoral, el déficit en el respeto a los derechos humanos. Sí, embajador, se hablan de estas sanciones como medida a la mala gestión, esto es lo que afirmaba este comunicado del Departamento del Tesoro, a la mala gestión económica por parte de algunos funcionarios del Estado y también por casos de corrupción. Esto ya hemos visto incluso como la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, ha enviado algunas denuncias por supuestos actos de corrupción contra algunos dirigentes, entre ellos Diosdado Cabello, ante la Corte Penal Internacional, y el caso reciente de Oscar Pérez. ¿Por qué el gobierno responde de esta manera, acusando de una acción injerencista y más hacia este sistema económico del Petro, y no se investiga, por ejemplo, estos casos de corrupción? Bueno, porque esas son las grandes contradicciones, o sea, simplemente nos arropamos con el escudo del injerencismo, del imperialismo, del atropello a los pueblos, y nos olvidamos que hoy vivimos en un mundo globalizado, donde todas las acciones que suceden en un país intervienen positivo o negativamente en otros, y tenemos una responsabilidad compartida también de dar parte en el mundo sobre situaciones reales que se están viviendo en el país. Cuando vivimos un país en una crisis de la dimensión en la que tiene Venezuela, que afecta a nuestros principales socios, que afecta a nuestros vecinos, por supuesto que las alarmas están prendidas, la preocupación por parte de gobiernos amigos está allí, y nosotros, en vez de buscar desde hace ya mucho tiempo, porque esto podría ser un capítulo pasado, en vez de tratar de buscar una solución, de entender cuáles son las razones objetivas por las cuales están planteando de que, por ejemplo, hay funcionarios del gobierno venezolano en cursos en narcotráfico o violación de derechos humanos, o que afectan el sistema financiero a través de la corrupción, el lavado de dinero, etcétera, en vez de preocuparnos y estudiarlo, lo que hacemos es reconocerlos y premiarlos
sin tomar en cuenta que son observaciones válidas porque hoy formamos parte de una comunidad integrada y global. Y precisamente eso es lo que ha generado desconfianza, y cuando hoy se lanza un proyecto que no tendría ahorita elementos para calificarlo por lo que pueda ser exitoso o no, como es el del Petro, inmediatamente las alarmas también financieras se prenden y consideran que es un mecanismo que va a ser ineficiente, que lo que trata es de saltar la talanquera de las violaciones y las limitaciones financieras que se le están imponiendo, y simplemente se utiliza como un mecanismo y no como una fórmula financiera real para contribuir al desarrollo económico, a la ampliación del comercio, etcétera. O sea, lo que estamos viendo es que el mundo hoy, la mayoría de los países tienen una gran, no solamente preocupación, sino una gran sospecha de que lo que está haciendo el gobierno venezolano está enmarcado dentro de los conceptos básicos del derecho internacional, del respeto mutuo, de la cooperación internacional y de la garantía de que están actuando basados en los preceptos constitucionales del propio país. Y yo creo que eso es todo lo que genera esta situación. Si el gobierno lo viera con un sentido más proactivo, mucho más reflexivo, le pediría primero a los Estados Unidos que le demostrara que esos funcionarios que están sancionados efectivamente están incursos en materia de corrupción. Porque pudiéramos decir que sospecharíamos o diríamos, bueno, sería casi imposible pensar de que altos funcionarios del gobierno, que se le ha dado la confianza en un gobierno que se llama de izquierda, que se llama revolucionario, que puedan estar sus altos funcionarios incursos en corrupción, o que tengan depósitos de sus dineros en la banca internacional, en los Estados Unidos, o que tengan propiedades, porque eso pareciera contrario a su filosofía y a lo que han estado permanentemente diciendo. Entonces, un gobierno responsable diría y evaluaría, porque es siempre abierta la posibilidad de que en cualquier estado, en cualquier nación, hayan personas que utilicen el servicio a la nación para beneficio propio. Entonces sería una manera distinta de aproximarse y evitar el irrito y la confrontación, porque el país lo que necesita es las mejores relaciones posibles, principalmente en este hemisferio, tomar en cuenta la realidad de que vivimos en un hemisferio donde está una economía de la importancia y la magnitud que tienen los Estados Unidos, y que por otra parte también debemos ser consecuentes con los países que han hecho grandes esfuerzos en democratizarse, en tener un desarrollo progresivo de la norma internacional, del respeto a los derechos humanos, etcétera, como son los países de Europa, ¿verdad? Que tienen además unas economías que han sido reconocidas por el bienestar y el beneficio que le dan a sus pueblos. Entonces, si esos países están observando y viendo la cantidad de errores y déficits que se está cometiendo desde el gobierno, donde violamos permanentemente nuestra propia constitución, yo creo que podríamos buscar una salida mucho más fácil que mantenerse en una retórica facilista de que esto es injerencia, de que esto es el imperio que está maltratando al país. Yo creo que estamos en una situación demasiado grave desde el punto de vista de las deficiencias, las carencias, la falta de alimentos, la dureza con que hoy tiene que vivir el pueblo venezolano, como para que nosotros más bien no busquemos estimularnos a través de una estabilidad internacional y a través del respeto y reconocer las visiones y las llamadas de alerta que permanentemente esa comunidad está haciendo sobre el país. Embajador, ya en otro tema quería consultarle sobre el Consejo Administrativo que se va a sostener el día de mañana por parte de la OIT. Tema Venezuela estaba en agenda, hay una representación de Fede Cámaras. ¿Qué va a ocurrir o cuál va a ser, mejor dicho, el resultado de esta reunión? Bueno, esperamos que del resultado se confirme la asistencia a Venezuela de la Comisión de Evaluación, que vendría in situ a percatarse de las denuncias y la situación real que hay en relación a los trabajadores, a los empresarios y a la violación por parte del gobierno de una serie de conceptos y acuerdos básicos fundamentales para mantener el equilibrio entre tres factores fundamentales de la sociedad que en la práctica, como ya es en muchos países, dan garantías de estabilidad laboral y estabilidad económica, como son los acuerdos existentes entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Si ese triángulo no está equilibrado, no se interactúa para precisamente las medidas que se tomen sean tomadas y negociadas conjuntamente, vamos a mantenernos en una situación donde permanentemente una de las partes, que en este caso es el Estado venezolano a través del gobierno, vive tomando decisiones, pasando por encima de los acuerdos establecidos, no solamente a nivel nacional, sino los acuerdos propios que se han establecido y se han acordado en el marco de la OIT.
Quería dejar pasar por alto la oportunidad para poder consultarle. Ya la semana pasada usted estuvo presente en esta sesión especial que realizó la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano para tratar la situación migratoria de venezolanos, de ciudadanos a otras fronteras. Hemos visto noticias el día de hoy como la aprobación de 2.5 millones de dólares para el gobierno de Colombia y ayudar a los ciudadanos que han ido a esta tierra desde el país vecino. ¿Qué se espera? ¿Qué ocurre sobre estos venezolanos que han tenido que marcharse por mejores condiciones de vida? Bueno, en primer lugar habría que decir que qué bueno que a través del programa del USAID se esté designando un monto importante de recursos para ayudar a la diáspora venezolana, sobre todo para los que están en la frontera con Colombia, los que han cruzado hacia Colombia, porque es una necesidad y que es lamentable que no sea un trabajo conjunto de responsabilidad compartida entre el Estado venezolano, el Estado colombiano como receptor y a un país amigo que quiera contribuir. La crisis de la inmigración venezolana es de unas dimensiones impresionantes, nunca imaginable hace algunos años. Estamos hablando de aproximadamente 4 millones de venezolanos que han tomado la decisión de irse del país. Y hoy día no es un tema cualquiera, es un tema que tiene que llamar la atención de los organismos internacionales, especialmente de la Organización Internacional de Migraciones, de ACNUR y los países amigos que sin duda están hoy siendo también víctimas de la mala práctica y la mala gobernanza que hemos tenido en Venezuela. Porque estos venezolanos que se van por necesidades objetivas, por razones objetivas, hoy día están llenando espacios y ocupando espacios en países que están saliendo de sus propias dificultades, como es el caso de Colombia, que recién termina un proceso de paz, que tiene muchas cosas por resolver y hoy tiene que enfrentarse entonces a un tema que no estaba dentro de su ámbito de competencia ni lo estaban esperando, como es tener que ser receptor de un número de venezolanos que lleva por el orden de los 500.000 según las propias autoridades, y eso significa la necesaria preparación para tener capacidad de esa inserción, de legalizarlo, de que se les respeten sus derechos humanos, de que no vayan a ser utilizados para mano de obra barata, donde se respete el derecho a la educación y a la salud, y eso sin duda para cualquier país es complejo, y lo es para Colombia, así como lo está haciendo para Ecuador, para Perú, para Chile, para Brasil, para Trinidad, que son países que son receptores inmediato por la cercanía, por ser parte de la misma región de estos contingentes de venezolanos que al igual se han ido a Centroamérica, a Estados Unidos, a Europa y a cualquier parte del mundo, porque hoy los venezolanos están regados por todas partes del mundo debido y por la única razón de las razones que sean objetivas que los hacen tomar esa decisión, que no son otras que son la mala praxis de gobierno, el pésimo sistema económico que ha terminado cerrando empresas, dejando a trabajadores sin empleo y sobre todo a los más jóvenes sin futuro, que es lo que los hace tomar una decisión tan difícil y tan grave en estos tiempos. ¿Cómo son recibidos los venezolanos en el extranjero? Bueno, mi opinión es que son muy bien recibidos hasta los momentos, porque hay que ver lo que significa para cualquier país. Pongamos el ejemplo de Panamá, que es un país de 3 millones de habitantes que de repente recibe con un contingente sobre los 60.000, 70.000 venezolanos. Pon tu República Dominicana, o pon el caso de Trinidad, que es un país de 1 millón de habitantes y de repente tiene 40.000 venezolanos que están buscando oportunidades. O sea, y la reacción ha sido positiva, así como la ha tenido Colombia, que ha legalizado, ya ha estado en un proceso de darle residencia permanente a más de 150.000 venezolanos. Perú lo igual, con cifra aproximadamente de 115.000 venezolanos, ya ha legalizado a 30.000. Chile ha sido un gran receptor de venezolanos, Argentina. O sea, yo creo que la comunidad internacional se ha comportado, por lo menos la que se refiere a las Américas, se ha comportado muy amablemente, sin que eso signifique que siempre habrán las aristas, las dificultades, de lo que significa la inserción de otra comunidad en un nuevo espacio, y que por supuesto generará irritos en algún momento, pero que si uno lo ve como una conducta y una actuación de solidaridad, yo creo que esa es la mejor calificación. América ha sido solidaria con el pueblo venezolano en esta diáspora a la que está sometida. Ahora, ¿qué le quedará a las autoridades para recuperar este profesional que se ha ido a otras fronteras cuando exista, bien sea un cambio político o cambio en las mejoras, condiciones, que es lo que piden mayormente estos venezolanos que se van a otras fronteras, a otros países? Bueno, la peor de las tragedias de toda esta crisis que ha vivido Venezuela en los últimos años es la pérdida de su talento humano.
sus profesionales, los conocimientos, los saberes de muchas personas que hoy día se van a ofertar a otras partes del mundo, y eso es lo peor. O sea, todo lo que le ha pasado a Venezuela en estos años se superará, lo lograremos recuperar, todos los vicios, las malas praxis, la corrupción, el déficit democrático, todo lograremos volver a restablecerlo, pero lo que va a ser más difícil es recuperar ese talento que se va. Las cifras mundiales de migración de retorno son bajas, lo que no significa que, y sé que hay muchos venezolanos que estarán dispuestos a regresar en la medida que las razones objetivas que los impulsaron ahí se cambien, pero también hay realidades de vida que hace que las personas se vayan arraigando a los lugares donde van, desarrollan familia, se acostumbran, tienen empleos exactos, estables, y sin perder el afecto, por supuesto, que tienen por su país, tendrán que dar una contribución, como también las dan las diásporas, que pueden también contribuir perfectamente al desarrollo del país, aunque no estén presentes en Venezuela. Muchísimas gracias, embajador, por esta entrevista. Escuchaban a Óscar Hernández, también presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales por Fedecámaras o de Fedecámaras, y él nos ha expresado su opinión en relación a este tema sobre las sanciones específicamente del gobierno norteamericano contra algunos funcionarios de Venezuela y el tema de la diáspora de venezolanos que han tenido que marchar a otras fronteras por mejores condiciones de vida. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.